Muy buenas noches a quienes ya están conectándose a mi página. Qué bueno es saludarlos y poder encontrarnos una vez más en esta nueva semana de temas para seguir estudiando eh, un tema apasionante que iniciamos el viernes pasado, que tiene que ver con el libro del Apocalipsis. Eh, Espero que haya despertado mucho interés en ustedes el inicio de este estudio, que a medida que avancen los días en que nos encontramos aquí, iremos profundizando cada vez más sobre sus capítulos. Por lo tanto, es importante entender los estudios básicos que estamos haciendo para poder entender los eh, que van a ser más profundos más adelante. Eh, por eso empezamos haciendo una introducción a este libro y de a poco iremos avanzando en algunos capítulos claves. Hoy vamos a ver el capítulo 2 y capítulo 3, que tienen que ver con 7 mensajes proféticos a través de los famosos 7 mensajes de las 7 iglesias, ¿no? Ya vamos a explicar un poquito eso antes de iniciar el tema. Así que vamos a orar para pedir que Dios siga dándonos luz a medida que estudiamos su palabra. Así que hagamos esta oración juntos. Querido Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad de abrir este libro sagrado para encontrar en él la sabiduría que solo proviene de ti a través de estos escritos que nos llenan de esperanza, nos llenan de seguridad en estos tiempos tan difíciles, porque en ellos tú has dejado promesas que se cumplirán para aquellos, especialmente para aquellos que son fieles a ti y estudian tu palabra con el deseo de aprender a transitar por tus caminos. Pedimos la presencia de tu Espíritu, que sea Él siempre nuestro guía, nuestro maestro al abrir eh, este libro y ahora en el libro del Apocalipsis, para el cual necesitamos sabiduría y esperar que tú nos ayudes a entender esos misterios. Bendice a cada uno de los presentes. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a los que ya están aquí. Luego voy a tomar un tiempito para saludarlos a todos. Pero primero quería hacer un breve repaso de lo que estudiamos el viernes pasado al introducirnos en este apasionante libro. Dijimos que la palabra Apocalipsis es todo lo contrario a lo que muchos creen. Quiere decir revelación, quiere decir algo que se puede entender. Algo revelado es algo que está a nuestro alcance entenderlo. Y Apocalipsis no es un libro escrito para asustar, sino para darnos esperanza. Claro, depende cómo lo leamos. Si lo leemos fríamente, por curiosidad, obviamente que nos vamos a asustar. Pero Dios no escribió esta carta al Apocalipsis a través de San Juan para meter miedo en nuestros corazones, sino para darnos la seguridad de que en medio de ese gran conflicto que se desarrolla a lo largo de 22 capítulos, Cristo va a vencer a Satanás y todas sus artimañas y junto con él, junto con Cristo, su pueblo, los que han decidido obedecerle y seguirlo. Por eso, Apocalipsis es un libro que está impregnado de la persona de Cristo. Dijimos que él aparece con diferentes títulos y nombres unas 250 veces en tan solo 22 capítulos. O sea, estudiar el Apocalipsis es no tener un encuentro con el miedo, ni con las fieras apocalípticas, ni con tantas otras cosas feas que hay ahí como las plagas, sino tener un encuentro con Cristo. Cristo. Y el otro
personaje que obviamente tiene que aparecer es su gran enemigo, Satanás, que aparece, como dije también el viernes pasado, no tantas veces como Jesús, porque él es un ángel derrotado, porque él finalmente va a perder. Ya perdió, ¿no? Pero finalmente va a ser destruido. Eh, Aparece 55 veces. Y por eso hemos estudiado un poco de la persona de Cristo el viernes pasado, ah, porque tomados de la mano de Él es como podemos avanzar a lo largo del Apocalipsis, sin temor, eh, sin la idea de que no vamos a entender sus misterios, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Como dice San Pedro, ninguna enseñanza de las Escrituras es de interpretación privada. Y bueno, al encontrarnos con el Apocalipsis vemos un montón de símbolos y misterios que solamente pueden ser entendidos a la luz de la misma Biblia, no a la luz de lo que nos parece a nosotros, sino de lo que le parece a Dios, ¿no? Por eso vimos varios ejemplos, como la palabra bestia, que San Juan no dice que es una bestia, él habla de dos bestias en Apocalipsis 13, pero a él no le fue revelado por Dios que es una bestia, porque eran todos eventos futuros. Y, pero sí Daniel, que escribió unos 500 años antes de San Juan, revela que una bestia, Daniel 7:23 lo dice, es un reino, un poder terrenal. También vimos palabras como cuernos, vamos a ver que en Apocalipsis aparece la palabra cuernos, que representa poderes, cabezas, ¿no? La palabra cabezas representa dirigentes, eso lo vamos a ver en Apocalipsis 13 más adelante. El color blanco es símbolo de pureza. El día profético, cuando se habla en términos proféticos y se usa la palabra día, un día equivale a un año, de acuerdo a Ezequiel 4:6. Bueno, y en capítulo 12, verso 6 de Apocalipsis, allí tenemos la profecía de los 1260 días, que yo lo expliqué hace un buen tiempo, ¿no? Que son 1260 años proféticos que ya se cumplieron y que habían empezado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798, cuando esa persecución desatada contra los fieles hijos de Dios terminó. Vimos también el significado de Babilonia, que quiere decir confusión, y mm, algunas, algunos nombres del Antiguo Testamento son sacados de allí para aplicarlos en sentido simbólico a alguna situación especial que atravesarían los cristianos. Por eso hoy vamos a ver algunos de esos ejemplos al estudiar el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, que están en capítulo 2 y capítulo 3. Dijimos también que Apocalipsis comienza ya diciendo desde el versículo 1, que está escrito para los siervos de Dios. O sea, aquel que no es un siervo de Dios porque solo escucha por curiosidad o no tiene interés de conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, pues no va a entender nunca este libro. Pero aquellos que humildemente estudian la palabra de Dios para saber qué quiere de nosotros y cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Él, entonces para ellos es el Apocalipsis. Y el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, hay una bienaventuranza que es la primera de la serie de 7. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado una vez las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis? Bueno, la primera está en el capítulo 1, verso 3, cuando dice San Juan, bienaventurado, que sabemos que eso quiere decir feliz, 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 ¿no? Eso no se los va a olvidar nunca. La palabra bienaventurado no es solamente feliz, es 3 veces sentirse feliz, ¿no? Es una felicidad única que solo la experimentan los cristianos. Y ahí el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de este libro. O sea, para que tengamos esa bienaventuranza en nuestra vida, tenemos que no solo leer, sino oír, prestar atención, y en tercer lugar, poner en práctica lo que aprendemos, no solo del Apocalipsis, sino de toda la Biblia, obviamente, ¿no? Así que de ahí en adelante comenzamos a analizar algunos aspectos el viernes pasado relacionados con la persona maravillosa de Jesús que aparece tantas veces allí en esos tan solo 22 capítulos. Y dijimos que el Apocalipsis se resume en 4 palabras. Y esas 4 palabras son: Satanás pierde, Jesús gana. O bien Jesús gana, Satanás pierde, como ustedes quieran. Pero esas son las 4 palabras en las que podemos resumir este apasionante
libro. Y que el centro del problema, del gran drama que se desarrolla en el Apocalipsis, tiene que ver con una sola palabra. Eh, si yo pudiera estar con ustedes personalmente, les preguntaría, a ver, ¿de qué se trata esa sola palabra? Bueno, hagan memoria, empieza con A, adoración. Todo tiene que ver con adoración, porque el problema en el cielo con Lucifer comenzó precisamente con el asunto de adoración. Él quería ser igual que Dios, quería ser adorado como Dios, seré semejante al Altísimo, dice Isaías 14. Entonces, por ese drama es que se produjo una lucha allí en el cielo y finalmente Lucifer fue expulsado de allá con la tercera parte de los ángeles de Dios. Tuvo bastante tiempo para eh, llenarles la cabeza con su idea eh, tan pecaminosa de querer ser como Dios y tener envidia de Dios. Ah, y bueno, ya hemos estudiado esa historia y más adelante la vamos a repasar porque está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Bueno, así que el gran conflicto tiene que ver con la adoración. ¿A quién finalmente el ser humano va a adorar? Y alguno podrá decir, bueno, no, yo voy a adorar a Dios, siempre voy a adorar a Dios y no en otro Dios. Pero saben que si no estudiamos la palabra de Él, podemos, por ignorancia, estar adorando a Satanás al estar practicando una doctrina que no es bíblica. ¿Queda claro? O sea, no se trata de que yo creo en Dios, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago, el profeta Santiago. O sea, no es solamente creer, es averiguar si lo que Dios me enseña es lo que yo estoy practicando en mi vida. Si no, de lo contrario, puedo yo estar rindiendo un culto a Dios o una adoración que no es la que Él nos pide. Por eso hay que estudiar la Biblia para saber si realmente estamos 100% del lado de Dios o estamos, no voy a decir del todo del otro lado, porque el diablo no pretende que estemos del lado de él totalmente. El hecho de que estemos en un 90% con Dios y un 10% con Satanás, ya estamos del otro lado. No hay término medio en esa gran lucha, amigos y hermanos. O estamos de un lado o estamos del otro. Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, en estas cosas, en la ciencia de la salvación, nunca hay una posición neutral donde uno diga, bueno, yo no me comprometo con nadie, ni con el diablo, ni con Dios. Yo sé lo que hago, soy bueno, no le hago mal a nadie. Cuidado, porque no podemos servir a dos señores, ¿no? Bueno, por eso la Biblia nos enseña claramente de qué forma podemos estar 100% del lado de Dios. Y el Apocalipsis precisamente es el libro que nos abre bien los ojos y nos muestra de qué lado nosotros como hijos de Dios o como siervos de Dios o como cristianos debemos estar. Esa es la razón por la que ese libro no es muy estudiado, porque el diablo no quiere que la gente descubra cuáles son las trampas que él usa para que el ser humano esté adorando a Dios en una forma equivocada y no como él pide. Y eso puede ser fatal, puede significar la perdición eterna de una persona. Bueno, vamos entonces a introducirnos al tema. De paso, quiero saludar a los que viven aquí en este país, en Estados Unidos, con un feliz Día de Acción de Gracias que se va a celebrar este jueves. Esto es algo que todos los años se hace y es el único país donde se celebra. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí es donde en el año 1620, en 15 de agosto de 1620, vinieron aquellas 102 personas en el Mayflower, en aquel barco que venía de Inglaterra, huyendo de las persecuciones desatadas por la Iglesia de Roma en Europa. Entonces buscaron refugio. ¿Dónde? En este país. Y aquí entonces ellos llegaron a las costas de Massachusetts y fundaron lo que se llama la colonia de Plymouth. Y los indios les ayudaron a todos estos cristianos que querían practicar su religión basada en lo que dice la palabra de Dios y por eso eran perseguidos. Y aquí entonces encontraron esa libertad y por eso fue en esta fecha, ¿no?
que llega este jueves, el 26, cuando se celebra el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving. Dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aquí encontraron los cristianos aquellos libertad para adorar a Dios conforme a su conciencia. Bueno, vamos entonces a analizar estos mensajes de las 7 iglesias que están en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Pero como es un tema un poquito extenso, lo vamos a dividir en 2 partes. Hoy vamos a estudiar los primeros 4 mensajes y el viernes vamos a dedicar tiempo a analizar los últimos 3. Voy a saludar a Mabel, Antonieta, Teresa, Oscar, qué bueno que está aquí Oscar, a mi amigo Ramón o Osmar que está allí. Me alegro que estés mejor. Sandru Lee, quiero refrescar los estudios de Apocalipsis. Bueno, esta es una buena oportunidad. Patricio, mi querido amigo, qué bueno que estás ahí. Remo, buenas noches también para ti, querido Remo, Nora y Daniel. Alberto, que está con el nombre Santiago allí. Y Mario, qué bueno que estás, Mario, aquí. Bueno, gusto de tenerlos aquí para estudiar este apasionante libro del Apocalipsis. Entonces vamos a ir al capítulo 2 y capítulo 3. En realidad son 7 mensajes escritos para 7 iglesias escogidas de Asia Menor, donde San Juan tenía que enviar esas cartas. En realidad había muchas otras iglesias, pero Dios escoge 7 de las muchas que había para aplicarlas en sentido profético. El número 7 se repite mucho en la Biblia. Representa la plenitud de Dios, lo perfecto, ¿no? Todo lo que es pleno. Y se usa para algunas profecías. Por ejemplo, ahora vamos a ver la profecía de las 7 iglesias. Están los 7 sellos, están las 7 trompetas. Jesús dijo hay que perdonar hasta 70 veces 7. Están los 7 candeleros de oro en los cuales Jesús en el medio está Él, ¿no es cierto? De acuerdo al capítulo 1 de Apocalipsis. El 7 es un número realmente importante. Bueno, los días de la semana son 7. El séptimo es de Dios. Lo santificó, lo bendijo. Y reposó en él, y los 6 restantes son para nosotros, o sea, séptimo para compartirlo con nosotros y los demás para hacer todas nuestras tareas. O sea, el número 7 entonces es un número muy importante y por eso Dios escoge de todas esas iglesias, escoge 7 para darnos un mensaje que no solamente era para aquel tiempo, sino para toda la historia, desde San Juan hasta nosotros, es decir, durante 2000 años que hemos pasado desde aquel entonces, eh, estos mensajes son aplicados para cada uno de los momentos históricos de estos 2000 años que ya llevamos, más de 2000 años desde que Jesús murió y resucitó. Así que estos son los 7 mensajes que vamos a analizar, hoy veremos 4. Y como son mensajes proféticos que tienen que ver con nosotros hoy también, por eso son impactantes estos mensajes, porque no es solamente algo histórico que pasó allá, sino algo que se aplica a nuestra vida hoy, así como se aplicaron esos mensajes a todos los siglos anteriores a los cristianos que leían este mensaje. Y en cada mensaje vamos a encontrar que Jesús hace un elogio a cada periodo en que debe ir estos mensajes. Hay un reproche y una amonestación. Y de acuerdo a la historia iremos viendo a qué momento se fue aplicando este tipo de mensajes que, repito, tiene una doble aplicación para aquel tiempo y para nosotros hoy. En el capítulo 2 aparece allí el mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo voy a ir leyendo rápidamente lo que contiene cada carta y sacando algunos detalles que menciona Jesús allí y que son importantes tener en cuenta. Son palabras claves, son frases incluso que son claves para
conocer lo que pasa detrás de este gran conflicto que hay entre Cristo y Satanás. Ustedes van a ver que a lo largo de los mensajes de las 7 iglesias hay una pelea constante entre el error y la verdad. Eso lo tenemos que saber muy bien. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estoy leyendo Apocalipsis 2:1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, Jesús. Si ustedes van al capítulo 1, van a ver que se está hablando de Jesús. Bueno, Jesús se presenta ahí de esa manera. Y le dice Jesús a esta iglesia, que de paso, este mensaje fue aplicado a la iglesia de los años que van entre el 31 después de Cristo, después que Jesús ascendió al cielo, hasta el año 100. Cuando estudiamos hace tiempo los 7 sellos, van a ver que vimos casi los mismos años, porque tanto los 7 sellos como las 7 iglesias abarcan exactamente el mismo periodo. Año 31 hasta el 100, y la palabra Éfeso, que fue una ciudad en aquel tiempo, quiere decir deseable. Y Jesús le dice a los cristianos de esa época, que son los cristianos de la época de la iglesia apostólica, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, bueno, para esa época fue escrito este mensaje. Yo conozco tus obras, le dice Jesús, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí ya tenemos falsos cristianos. Y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto describe claramente el trabajo misionero evangelístico que los apóstoles desarrollaron cuando vino el Pentecostés, la lluvia temprana, ¿no?, que encontramos en Hechos de los Apóstoles, ese poder del Espíritu Santo que los capacitó para hacer una obra evangelística tremenda. Y el 4 dice, pero tengo contra ti, aquí ya vemos un reproche, por un lado un elogio, por otro lado un reproche, que has dejado tu primer amor. Y bueno, ¿cuánto podemos decir de este versículo, no? También se aplica a nosotros. Muchas personas al principio que se meten en las cosas de Dios, comienzan a estudiar, se entusiasman y dicen, qué lindo, voy a seguir conociendo más, voy a hacer lo que Dios me manda para ser una persona feliz y llena de fe y esperanza. Pero por ahí ocurre algo en su vida que ese primer amor se enfría. Y ya no les interesa tanto escuchar estos estudios y quizá divaga su mente por otras cosas. Por eso la advertencia aquí que da Jesús a estos cristianos, también para nosotros hoy, es: has dejado tu primer amor. O sea, no dejemos que el entusiasmo por las cosas de Dios se enfríe, porque eso es lo que el diablo quiere, ¿no? Que nosotros no tengamos un día ya más interés de conocer la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Versículo 5. Jesús le dice a, a esta iglesia de este tiempo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es el candelero? Es la luz de la verdad. O sea, Jesús dice, si tú no te arrepientes y sigues viviendo como vivías antes, con entusiasmo, con ese primer amor, entonces te voy a quitar el privilegio de ser mi pueblo. No serás quien lleve adelante la luz de la verdad. Y dice el 6, pero tienes esto, aquí hay una especie de elogio también, que aborreces la obra de los Nicolaitas. Ya vamos a hablar de quiénes son estas personas, los cuales yo también aborrezco. En realidad, este grupo filosófico, ¿no?, los Nicolaitas, introducían doctrinas tanto extrañas dentro de la iglesia cristiana. Medios utilizados por el diablo para confundir a los cristianos y para enredarlos en esa rara mezcla de la verdad y el error. Aquí aparecen los Nicolaitas, seguidores de un tal Nicolás de Antioquía. Bueno, y entonces Jesús dice, hay en esa iglesia esta clase de gente que yo aborrezco lo que hacen, porque van en contra sus enseñanzas de la palabra de Dios. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es el primer al que venciere que aparece aquí en el Apocalipsis. Son 7 veces que dice al que venciere. Quiere decir que se puede vencer, ¿no? Y dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está allí en el paraíso de Dios. Allí está en el capítulo 22, cuando los hijos de Dios podrán disfrutar de ese árbol de la vida que tiene la particularidad de concederle sanidad al cuerpo a tal punto de mantenerlo saludable eternamente, con vida eternamente. Es el árbol de la vida. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea, Jesús. Dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, o sea, tus dramas, tus problemas y tu pobreza, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Presten atención en esto. Aquí Jesús dice, hay cristianos que están blasfemando porque dicen ser judíos. Y no se habla aquí de los judíos como raza, pues recuerden que el pueblo judío fue rechazado por Dios. Cuando ellos no aceptaron a Jesús como Salvador, pues entonces perdió el privilegio de ser el pueblo de Dios. Ahora el Evangelio, después que pasó eso, fue transmitido a todas las razas, y todo aquel que aceptara el mensaje dado al pueblo de Israel se convertiría en israelitas espirituales y ya no por raza. Por eso, cuando se habla de la palabra judíos o israelitas en el Apocalipsis, ya no se refiere al pueblo de Israel como raza, sino a todos aquellos que han aceptado el mensaje que ellos no aceptaron. Y obviamente que hay judíos convertidos, ¿no?, que han aceptado a Jesús. Pero no habla aquí de un pueblo como raza, sino el pueblo de Israel espiritual. Y cuando dice aquí la blasfemia de los que dicen ser judíos, esto es sinónimo de cristianos, judíos y cristianos. Romanos capítulo 2, versículo 19, si mal no recuerdo, por allí dice que no es judío ahora el que por medio de la circuncisión, porque así es como se hacía uno judío, sino por la circuncisión del corazón. O sea, el que ha entregado su corazón a Cristo, pues pasa a ser un israelita, un judío espiritual. Bueno, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí Jesús le está anticipando a su iglesia de esa primera parte, repito, que va desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo, le anticipa una persecución, porque luego dice, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. El diablo, no en persona, sino el diablo utilizando ¿qué? El poder romano, es decir, el imperio romano. Echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, persecución, también se puede entender así, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, es interesante este periodo, ¿no? Porque dice, ustedes van a ser perseguidos durante 10 días. ¿Qué es un día profético? Como lo vimos hace un ratito, un día profético equivale a un año. ¿Y cuándo se cumplió esto? ¿O es cumplimiento profético o casualidad? Yo creo que es cumplimiento profético. Entre el año 303 al 313 después de Cristo, se producen los 10 años más terribles de persecución contra los cristianos. Allí estaba el circo romano, y Diocleciano y luego Galerio fueron los 2 emperadores romanos que crearon ese martirio. Y la gente se divertía. Era como ir a ver un partido de fútbol. Se divertía viendo cómo los leones se comían a los cristianos. Pero los cristianos morían cantando, alabando a Dios, porque ellos tenían la esperanza de la eternidad, de que cuando Jesús venga, ellos van a ser levantados para recibir la vida eterna. Los paganos que disfrutaban de ese show no tenían esa esperanza. Por eso por cada cristiano que moría, 10 paganos se convertían al cristianismo, dice la historia. Por eso luego el diablo vio que perseguir a los cristianos no era buen negocio. Y acá justamente Jesús le dice, ustedes van a sufrir por 10 años, o sea, por 10 días proféticos. Y la historia dice entonces que desde el año 303 al 313 se produce ese tremendo periodo de tanto derramamiento de sangre de gente inocente, hijos de Dios. El emperador Constantino en el año 313, allí él firma el edicto de Milán, anulando entonces eh, esa ley de Diocleciano y Galerio que ordenaba matar a los cristianos.
justamente 10 días o 10 años. Dice después, versículo 11. Bueno, ahí al final de 10 dice, del 10, Jesús dice, sé fiel hasta la muerte, porque Jesús sabía que muchos iban a morir, y yo te daré la corona de la vida. O sea, no importa que mueras, yo tengo reservado para ti la vida eterna. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, ¿se acuerdan cuando estudiamos el milenio? En 2 ocasiones lo estudiamos ese tema. Vimos que la segunda muerte es la muerte de condenación, es decir, aquellos que no merecen la vida eterna sufrirán la segunda muerte, y eso será después del milenio cuando todos los malvados sean resucitados para ser condenados. Y acá dice que el que venciere no va a pasar por eso. Versículo 12, y ahora ya nos vamos a la iglesia siguiente, que es, a ver, déjenme ver, no quiero perderme, la iglesia de Pérgamo. No, perdón, estoy en la iglesia de, estamos Éfeso, ahora viene Esmirna. A ver, déjenme ver, de ubicarlo aquí en mi Biblia. Vimos Éfeso. Un segundito. Y espero que vayan entendiendo. Estamos recorriendo bastante historia. Sí, estamos en Esmirna. Pasa que yo no me paré en Esmirna, yo seguí leyendo los versículos. En realidad, desde el versículo 8 hasta el 11 es el tiempo de Esmirna. Disculpen que yo me salté Esmirna, que es desde lo cual hemos estado viendo recién. Vimos esos 10 años de persecución, tienen que ver con el periodo de Esmirna, que va desde el año 31, dijimos, ¿no es cierto? Hasta el año 31, hasta el 100, la primera etapa de la iglesia de Éfeso, y Esmirna 100 hasta el 313, cuando se terminan esos 10 años o 10 días proféticos de persecución, y ya lo analizamos. De paso, Esmirna quiere decir mirra, es una goma aromática de un árbol, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, vamos a ir a la tercera iglesia. Tercera iglesia es Pérgamo, y ahí sí estamos en el versículo 12. Versículo 12, iglesia de Pérgamo. Esta iglesia, o el mensaje dado a este periodo de la iglesia de Cristo, va desde el año 313, cuando se dicta el edicto de Milán, de Constantino, para frenar la persecución, y termina aproximadamente en el año 538. Porque en 538 se vuelve a desatar la persecución contra los cristianos en manos de un emperador llamado Justiniano, que firma con la Iglesia de Roma un decreto de persecución nuevamente contra los hijos de Dios. Bueno, Iglesia de Pérgamo. Entonces vimos Éfeso, Esmirna, y ahora vamos a Pérgamo. Pérgamo de paso quiere decir altura o elevación. Era muy famoso Pérgamo por la estatua muy grande que había del dios Zeus, ¿no? Allí se adoraba a ese dios pagano. Vamos a leer qué dice Dios a los cristianos de esta época, que van desde el año 313 al 538. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda, Jesús, de 2 filos, dice esto, la espada aguda de 2 filos. Es interesante que esa espada aguda se refiere a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Y la palabra espada aguda pues representa lo que sale de la boca de Jesús, o sea, su palabra. Y dice aquí el 13, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Aquí ya entramos a un terreno bastante más delicado. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, aquí ya vemos, en medio del cristianismo, porque esto no es paganismo por un lado y cristianismo por otro, no, es paganismo infiltrándose dentro del cristianismo, a tal punto que se le llama a
a este periodo un momento en que el trono de Satanás estaría ahí. Es tremendo esto. Lo van a entender más adelante, solamente vayan prestando atención porque iremos atando cabos. Esto no es la primera vez que aparece el trono de Satanás en el Apocalipsis. Aparece más adelante ya con datos más específicos que nos dicen dónde está ese trono y quién lo dirige. Y dice allí, habla de ese tal Antipas que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea, había ya una iglesia cristiana donde no estaba Dios dirigiendo los destinos de esa iglesia, sino que se había apartado de la palabra de Dios a tal punto que Dios dice que allí mora Satanás. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquí vemos cómo se usa el nombre del Antiguo Testamento, un nombre del Antiguo Testamento, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Allí vemos entonces cómo se usa un símbolo de la introducción del error de la idolatría dentro de la iglesia con la palabra Balaam. Ustedes encuentran la historia de Balaam, por ejemplo, en Números capítulo 22 hasta el capítulo 25. Allí está la historia. Este fue un hombre que introdujo la idolatría en el pueblo de Israel. Y aquí se habla de una fornicación, que no solamente fornicación se lo debe entender en el sentido físico. La fornicación en la Biblia siempre tiene que ver, cuando se habla en profecía, de idolatría, de desviar la adoración de Dios hacia otro ser, la idolatría. En el versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé con ellos con la espada de mi boca. Otra vez la palabra de Dios, ese es el símbolo de la espada de la boca de Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, aquí dice que hay maná escondido. ¿Para qué tiempo? Bueno, en vez pasada, cuando estudiamos algunos detalles sobresalientes respecto a la segunda venida de Cristo, uno de los textos que leímos es precisamente Isaías 33:16, donde dice que el pueblo de Dios, cuando esté escondido entre las montañas y lugares desolados por la gran persecución que se va a desatar poco antes de la venida de Cristo, Dios se encargará de alimentarlo. Dice, el pan y las aguas estarán seguras para ellos, y ese pan es el maná escondido. Así como Dios alimentó con maná, que es comida de ángeles, o como dice el Antiguo Testamento, era una comida exquisita que caía del cielo para alimentar al pueblo de Dios en el desierto. Bueno, los hijos de Dios serán milagrosamente alimentados con ese maná, como dice aquí, que está escondido precisamente para ese tiempo de persecución. Y que cada uno dice tendrá un nombre nuevo, es decir, ya el nombre que ustedes tienen, el que yo tengo, pues en el reino de Dios ya no existirá. Dios nos dará un nombre nuevo. Interesante. Bueno, y vamos al último, que tiene que ver con Tiatira. Las otras tres iglesias las vamos a analizar el viernes. Sardis, Filadelfia y la Odisea. Tiatira, que quiere decir sacrificio de contrición, eso quiere decir Tiatira, ya llega a la época de la Edad Media, llamada así también la Edad Oscura. Va entre los años 538 hasta 1517. Para recordar un poquito qué pasó en el 538, al decreto de persecución dado por el emperador romano, pagano, Justiniano, y que en ese tiempo firma junto con el líder de la Iglesia de Roma un decreto de persecución, año 538, que de paso fue el año en que se iniciaron los 1260 días o años de persecución que una vez estudiamos, ¿de acuerdo? Y que termina en el 1798, justo 1260 años después, tal como la profecía lo decía. Bueno, espero que no se me hagan lío, pero quiero mencionar estos detalles porque de alguna manera explican por qué usamos estos años. No es ocurrencia nuestra, está en la historia. Bueno,
¿Y 1517 por qué? Bueno, porque ahí surge la gran reforma protestante. Allí cuando surge el estudio de la palabra de Dios, se traducen Biblias en un montón de idiomas, surgen las sociedades bíblicas unidas y el Evangelio se expande por todos lados. Y por eso 1517 fue un año importante para el cristianismo, porque allí surge aquel gran eh, teólogo Martín Lutero, quien comienza a eh, explicar muchas cosas que se habían dejado de lado de la palabra de Dios, comienza a levantar las grandes verdades evangélicas que habían sido olvidadas a lo largo de esa edad oscura que se estaba yendo, y entonces Dios lo ilumina para que el Evangelio llegue hasta nuestros días y podamos conocer cuál es la verdad de Dios en medio de la gran confusión que a lo largo de los siglos se fue produciendo al permitirse la introducción de doctrinas paganas dentro del cristianismo, ¿sí? Um, y ese ha sido el medio que el diablo utilizó a lo largo de la historia para que él pudiese cumplir con su propósito de ser adorado. Entonces necesitaba confundir a los cristianos, mezclando la verdad con el error, mezclando el cristianismo con doctrinas paganas que se fueron metiendo eh, en una forma muy astuta dentro del cristianismo, con la finalidad de que los paganos se convirtieran en cristianos, obviamente. Pero, lamentablemente, muchos de ellos siguieron adorando a sus dioses y en el cristianismo comenzaron a cambiarle nombres a esos dioses y poniéndole nombres de personajes bíblicos. Interesante, presten atención porque un día van a entender algunas cosas que antes no habían entendido. Bueno, la mezcla de la verdad con el error. El tiempo de la iglesia Tiatira, entonces un tiempo de apostasía. Apostasía quiere decir alejamiento de Dios, alejamiento de la verdad de Dios. Dice allí, vamos a leer entonces capítulo 2 de Apocalipsis 18 en adelante, allí está el mensaje de Tiatira. Y escribe el ángel al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo, ahí viene el reproche, ¿no? Unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Aquí vemos también otro personaje sacado del Antiguo Testamento. Ya voy a explicar quién era esa Jezabel. Que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, Jezabel era hija de un rey sidonio que quiso introducir también, así como fue Balaam, la idolatría dentro del pueblo de Israel. Tremendo. Y aquí se usa como un símbolo de la introducción de la adoración falsa dentro del cristianismo o de la idolatría. Y se usa la palabra fornicar, que en el Antiguo Testamento está relacionado con eh, dejar la verdad y creer en la mentira. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aquí está hablando Jesús. Escudriña quiere decir el que investiga, el que estudia, el que ve lo que hay dentro de nuestra mente. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Así como Jesús eh, lo hacía a lo largo de la historia en cada uno de los periodos de su pueblo, de su iglesia, investigar, escudriñar, leer lo que hay en nuestra mente, así lo hace hoy también con nosotros. Él escudriña, él investiga a ver qué hay adentro. ¿Con qué finalidad? No la finalidad de condenarnos, sino para extirpar de adentro de nuestra mente todo lo que no está bien, extirpar el error que el diablo ha metido a través de enseñanzas humanas y tradiciones de hombres, queda claro. Por eso escudriña, por eso investiga, porque quiere saber a dónde él tiene que eh, hacer la cirugía. Bueno, versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, tremendo. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, en esta época, repetimos, entre el año 538 y 1517, ya no estamos acercando a nuestro tiempo, seguía un remanente fiel.
en la iglesia de Cristo. Siempre hubo un remanente. Al principio la iglesia se dividió en dos. Una siguió la verdad y siempre ha sido minoría, remanente, que lo repite muchas veces la Biblia, eso, la expresión remanente. Y otro ha sido la mayoría que no siguió la verdad, sino que apostató. Y aquí vemos varios símbolos de apostasía que hemos venido analizando. Y ese remanente, a ese grupo le dice Jesús, retengan lo que tienen hasta que yo venga. O sea, no dejen que la verdad que ustedes han eh, obedecido y enseñado hasta aquí, se las quite a alguien. Y luego el 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y versículo 28 y 29 dice, y le daré a los que venzan, ¿no? La estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Bueno, si ustedes van a Apocalipsis 22, 16, ¿qué dice allí? Apocalipsis 22, 16, para saber qué es la estrella de la mañana. La misma Biblia se interpreta sola. 22, 16 dice, habla Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis 2, versículo 28, que el premio para los vencedores será la estrella de la mañana, se refiere a Jesús. Interesante, ¿no? Y el versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden, leer, oír y guardar, pero no el oír de, a ver, ¿de qué se trata? Está interesante. No, ese oír por curiosidad no es el oír que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Tenemos que oír con el deseo de aprender, ¿no? Así como cuando Jesús enseñaba con parábolas o con comparaciones, ¿no? Con alegorías, estaban los oidores curiosos y estaban los oidores sinceros, ¿no? Que luego le decían a Jesús, cuando todos se iban, Señor, ¿qué quisiste decir? ¿Eh? Ese es el oidor que a Dios le agrada. Por eso dice allí que tiene oído para oír, oiga. O sea, preste atención porque aquí hay algo grande. Bueno, llegamos entonces al final de esta primera etapa de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos analizado 4, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. A manera de repaso, Éfeso representa la iglesia apostólica, la época de las grandes victorias evangelísticas, cuando el pueblo de Dios, los apóstoles, conquistaron a miles y miles de paganos que se convertían al cristianismo. Por eso es un mensaje de aliento, un mensaje de elogio el que Dios le da a esta iglesia sin dejar de advertirle de aquellos eh, eh, falsos apóstoles que iban a introducir herejías. Ya en Hechos de los Apóstoles, Pablo dice que después de mí se levantarán muchos que serán como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ya San Pablo mismo predijo que en la misma iglesia habría quienes mancharían la verdad introduciendo el error. Y bueno, luego vamos a Esmirna, la época de las grandes persecuciones, aquellos 10 años o 10 días proféticos de persecución. Y luego vamos un poco más adelante a otro periodo cuando vuelve a darse una persecución, año 538, que duraría 1260 años, de acuerdo a Apocalipsis 12:6. Y luego pasamos por la edad oscura, ¿no es cierto? La edad de Pérgamo, luego Tiatira, y llegamos a 1517, la gran reforma protestante, cuando Dios se vale de muchos cristianos fieles para recuperar las verdades apostólicas que a lo largo de los siglos anteriores se habían ido extraviando, se habían ido perdiendo por causa de que el diablo había introducido dentro de la iglesia cristiana muchas enseñanzas humanas originadas en el paganismo. Una de esas doctrinas que fue manchando, en este caso, los mandamientos de Dios, fue introducida por el famoso emperador Constantino el Grande, aquel que firmó el Edicto de Milán en el año 313 y frenó la persecución.
¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de el Sunday o el Día del Sol? El domingo. Bueno, el domingo como día de adoración fue introducido por un emperador que adoraba al dios Sol, el dios Mitra, por eso era mitraíta, y de esa manera se introduce dentro del cristianismo un día de observar que no proviene de Dios, ni de su palabra obviamente, sino del paganismo. Ahí tienen un ejemplo de cómo el paganismo fue manchando, en este caso, los mandamientos de Dios, incluso la introducción de la adoración de otros seres que Dios no aprueba, porque el único ser a quien se debe adorar es a Dios. Todo eso fue aconteciendo a lo largo de estos periodos proféticos que están entre el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. Bueno, creo que les he dado mucha historia y teología hoy. Si algo por ahí no les quedó claro, revisen el estudio porque queda grabado, y es sumamente apasionante, muy revelador, porque responde a muchas preguntas que seguramente alguna vez ustedes se han hecho respecto de enseñanzas humanas que no están en la palabra de Dios, cómo es que se metieron dentro del cristianismo. Bueno, aquí está la historia, ¿no? Así que llegamos a Tiatira, nos queda Sardis, Filadelfia y la Odisea para el viernes. Es interesante porque Sardis ya va desde la Reforma Protestante en adelante y la Odisea llega a nuestro tiempo. Y ya no hay más profecías después, no hay más mensajes. ¿Por qué? Porque después de la Odisea Cristo viene y no hay más profecías. Así que, eh, y vivimos precisamente bajo el mensaje último de la séptima iglesia, es decir, la Odisea, que vamos a analizarla el próximo viernes. Bueno, vamos ahora a anotar algunos pedidos de oración. Bueno, Miriam me está diciendo que hay solo 2 pedidos, pero vamos a agradecimiento, ¿sí? Ok. Ok. Ujú. Agradece. Tenemos, dice Miriam, un agradecimiento y un pedido. Así que muy bueno. Vamos entonces a saludar a algunos que entraron después y yo no los había visto. Miguel, gracias Miguel por estar aquí. William, Hilda, gracias por sus deseos, Hilda, Zoila, Fátima, y pues Deida también está allí. Por lo tanto, vamos a orar. Y antes de hacer esta oración final, entonces vamos a hacer una oración de agradecimiento. Agradecimiento de mi amigo Ramón por su salud, ¿no? Nos alegramos de que esté sintiéndose mejor. Y tenemos también, por aquí había un pedido, espero no olvidarme. Y pues, si no lo veo por aquí, bueno, de todas maneras, vamos a agradecer y si hay algún pedido que se me ha escapado, lo vamos a presentar a Dios igual porque a Él no se le escapa. Él, como leímos recién en el mensaje de las 7 iglesias, Él escudriña nuestra mente. O sea, Él investiga a ver qué hay adentro. Y a veces si nos olvidamos de algo que tenemos que pedirle, Él ya sabe de antemano qué hay ahí adentro, ¿no? Bueno, vamos entonces a tener esta oración y pedirle a Dios que nos siga iluminando al estudiar este apasionante tema. No se preocupen si alguna cosa por ahí no quedó clara. Si bien pueden volver a repasar el video en las partes donde no ha sido claro para ustedes, también está el hecho de que vamos a volver otra vez a estos mensajes cuando estudiemos los 7 sellos. Va a ser un repaso de esto, solo que los 7 sellos contienen detalles que no están en el mensaje de las 7 iglesias. Por lo tanto, a lo largo de los estudios repetiremos muchos conceptos y, como dice el dicho, la repetición es la madre de la sabiduría. Y sobre todo Dios es el que tiene interés de que ustedes y yo aprendamos, ¿sí? Bueno, vamos a orar entonces. Querido Padre, te damos gracias por enseñarnos estas apasionantes lecciones proféticas a través del estudio de este libro maravilloso que es el Apocalipsis.
Hemos visto cómo a lo largo de la historia eh, el error se ha ido metiendo dentro del cristianismo, pero hemos visto cómo un grupo siempre defendió la verdad, un grupo que fue martirizado, un grupo que fue perseguido por causa de predicar la verdad. Y hemos visto también cómo otro grupo mayoritario se apartó de la verdad. Se apartó porque es lo que tu gran enemigo quiere, confundir a los cristianos, introduciendo en la mente de ellos enseñanzas paganas, enseñanzas que no provienen de tu palabra. Pero también dentro de ese gran grupo de cristianos hay muchos hijos fieles tuyos que están desconociendo estas verdades. Tienes mucho pueblo allí en la mayoría. Por eso te rogamos por ellos y por nosotros para que a medida que vayamos estudiando estas verdades podamos ver claramente lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy por mi amigo Ramón que está experimentando una mejoría en su salud. Ah, si hay algún pedido especial en el corazón de cada uno de los que están aquí, rogamos que tú lo atiendas conforme a tu necesidad, a la necesidad de ellos, perdón, y conforme a tu voluntad. Ah, danos un buen descanso esta noche, tráenos el viernes con salud y con el deseo de aprender más de ti. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de nuestro querido Salvador Jesús. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga y espero que haya sido del agrado de ustedes este apasionante tema. Prepárense para el viernes porque vamos a analizar las últimas 3 iglesias, los últimos 3 mensajes que Dios da para su pueblo y que nos llegan, esos mensajes nos llegan hasta el día de hoy. Y eso es lo apasionante del Apocalipsis, porque no es solamente historia que pasó, sino historia que se está cumpliendo aún en nuestros días y que se va a cumplir hasta que Jesús venga por segunda vez y más allá todavía. Bueno, que la paz de Cristo los acompañe y nos vemos el viernes, si Él así lo dispone. Hasta pronto.